Hola a todos, seguro que a más de uno le ha pasado. Abrir la Biblia por la sección de los profetas y pensar, ¿pero esto qué es? Es una sensación muy normal. Son libros que pueden parecer un laberinto, pero os aseguro que también esconden algunos de los mensajes más potentes de toda la Escritura. Pues bien, hoy vamos a intentar descifrar juntos ese misterio. Venga, vamos al lío. El problema principal, y lo que nos descoloca a todos, es este. Abrimos la Biblia y leemos Isaías, luego Jeremías, pero resulta que históricamente hubo otros profetas que hablaron mucho antes que ellos. Esa falta de orden cronológico es la razón número uno por la que a menudo es tan difícil seguir el hilo de lo que está pasando. Y aquí lo vemos, blanco sobre negro. El orden que encontramos en nuestras Biblias no es el orden en que sucedieron las cosas. Es como si te pusieras a ver una serie con los capítulos desordenados. La trama no tiene ningún sentido hasta que no pones cada pieza en su sitio. Entender esta diferencia es, de verdad, el primer gran paso para empezar a entender a los profetas. Pero que nadie se asuste, que hay un método para todo este aparente caos. En los próximos minutos vamos a ir respondiendo a las preguntas clave. ¿Por qué están así de desordenados? ¿Quiénes eran en realidad estos profetas? ¿Cuándo hablaron exactamente? Y lo más importante, ¿cómo podemos leer sus mensajes? Y sobre todo, ¿por qué nos deberían importar hoy en día? Bueno, empecemos por lo más básico. Cuando pensamos en la palabra profeta, la imagen que nos suele venir a la cabeza es la de una especie de adivino, ¿verdad? Alguien que predice el futuro. Y sí, a veces hacían eso, pero su papel era muchísimo más amplio y sobre todo fundamental para el pueblo de Israel. A ver, la clave está en entender esto. Un profeta era, por encima de todo, un portavoz de Dios. No hablaban por su cuenta y riesgo, no. Eran mensajeros con autoridad divina para hablarle tanto a los reyes como a la gente de a pie. Y ojo, que a menudo se jugaban la vida por entregar un mensaje que la verdad casi nunca era lo que la gente quería oír. Ahora, una aclaración que viene muy bien. Seguro que ha sonado eso de profetas mayores y menores. Y claro, uno piensa, pues unos serán más importantes que otros. Pues no, nada que ver. La distinción es mucho más práctica, más de biblioteca, por así decirlo. Tiene que ver simplemente con la longitud de los rollos en los que se escribieron. Isaías es mayor porque su libro es muy largo. Malaquías es menor porque el suyo es cortito. Pero el mensaje de ambos tiene exactamente el mismo peso. Y hay otra distinción que también nos ayuda a situarnos. No todos los grandes profetas de Israel escribieron libros. Personajes como Elías o Eliseo, de los que leemos en los libros de Reyes, son lo que llamamos profetas no literarios. Su papel fue crucial, pero sus palabras forman parte de la narración histórica. En cambio, los profetas literarios son aquellos cuyos mensajes se pusieron por escrito y se conservaron, dándonos los libros que tenemos hoy en la Biblia. Y con esto llegamos al gran clic, al momento en que todo empieza a encajar de verdad. La clave para entender a los profetas no está en el orden de los libros en la Biblia, sino en el orden de los acontecimientos en la historia. Vamos a ver cómo todo cobra sentido. La gran mayoría de los profetas de los que tenemos libros hablaron durante un periodo de unos 300 años. Y ese tiempo estuvo dominado por tres superpotencias mundiales, una detrás de otra. Primero, el imperio asirio. Después, el imperio babilónico, que arrasó con Asiria y se llevó a Judá al exilio. Y finalmente, el imperio persa, que derrotó a Babilonia y permitió que los judíos volvieran a su tierra. Cada profeta habló en el contexto de uno de estos tres imperios. Y aquí está. Esta tabla es, de verdad, la llave maestra que lo abre todo. Cuando agrupamos a los profetas no por cómo aparecen en la Biblia, sino por el imperio que mandaba en su época y al reino al que se dirigían, de repente el caos se convierte en orden. Fijaos, vemos claramente quiénes advirtieron al reino del norte, a Israel, antes de que cayera ante Asiria. Vemos quiénes le hablaron al reino del sur, a Judá, mientras Babilonia ascendía. Distinguimos perfectamente a los que profetizaron durante el exilio, como Ezequiel y Daniel, y a los que animaron a la gente a reconstruir cuando volvieron, como Ageo y Zacarías. De repente, ya no es un lío de nombres, ahora tenemos un mapa. Vale, perfecto. Ya sabemos quiénes eran y cuándo vivieron. La pregunta ahora es, ¿y cómo se lee esto? ¿Cómo interpretamos lo que decían? Pues resulta que sus mensajes la mayoría de las veces siguen un patrón bastante reconocible. Vamos a desglosarlo. Casi todos los oráculos proféticos se pueden dividir en estas cuatro partes. Empiezan con una declaración de autoridad que lo deja todo claro. Así dice el Señor, no soy yo, es Dios quien habla. Luego viene la acusación, el ¿qué habéis hecho mal?, que solía ser la idolatría o la injusticia social. Después, lógicamente, el anuncio del juicio, las consecuencias de esos actos. Pero, y esto es importantísimo, casi siempre el mensaje termina con una nota de esperanza, una promesa de que en el futuro habrá restauración. Al leer sus mensajes, ayuda mucho pensar en tres niveles en los que se cumplen. El primer nivel, el más inmediato, es el histórico.
Muchas profecías se referían a eventos que iban a pasar muy pronto. Por ejemplo, cuando Jeremías advirtió que Babilonia destruiría a Jerusalén, eso ocurrió en su propia generación, en el 586 a.C. Un cumplimiento directo y verificable. Pero la cosa no acaba ahí. Hay un segundo nivel de lectura, que es el mesiánico. Los profetas hablaban a menudo de un futuro rey descendiente de David, de un siervo que sufriría, de un nuevo pacto. Bueno, pues los autores del Nuevo Testamento identifican constantemente a Jesús como el cumplimiento definitivo de todas esas esperanzas antiguas. Así que esas profecías tienen un significado que va mucho más allá de su contexto original. Y por último, tenemos un tercer nivel, el escatológico. Una palabra un poco rara, ¿verdad? Básicamente se refiere al final de los tiempos. Cuando los profetas hablan del día del Señor, a menudo describen un juicio y una restauración finales que desde nuestra perspectiva actual todavía están por llegar. Libros como el de Daniel, por ejemplo, están llenos de este tipo de visiones. Y llegamos a la pregunta del millón. ¿Y todo esto para qué nos sirve hoy? ¿Son solo reliquias históricas o de verdad tienen algo que decirnos en pleno siglo XXI? La respuesta es que sí, un sí rotundo, pero la clave está en saber cómo aplicarlos correctamente. Vamos a coger uno de los versículos más famosos, uno de esos que se ven en tazas, en pósters y en todas partes. Es una promesa maravillosa, pero ¿a quién se le hizo exactamente y en qué momento? Aquí está la tensión. Dios le dio este mensaje a un grupo de personas muy concreto, los judíos exiliados en Babilonia, prometiéndoles que después de 70 años los traería de vuelta a casa. No podemos sin más coger una promesa literal hecha a la antigua Israel y aplicárnosla directamente a nosotros. Eso sería sacar el texto completamente de su contexto. Entonces, ¿cómo lo hacemos bien? La clave no es robar la promesa literal, sino extraer los principios eternos que esa promesa revela sobre cómo es Dios y cómo actúa. De Jeremías 29:11, por ejemplo, aprendemos que Dios es soberano, incluso en medio del peor desastre. Aprendemos que sus planes a largo plazo son siempre de restauración y de esperanza. ¿Y esos principios? Esos sí que son para todos. Así que, aunque la promesa de volver a casa era para ellos, el principio de que Dios tiene planes de esperanza en medio del caos, ese es universal. Y lo mismo pasa con sus mensajes sobre la justicia, la idolatría o la religión vacía. Son tan relevantes hoy como lo fueron hace más de 2500 años. Y así cerramos el círculo. Los profetas no son solo voces de un pasado lejano, son como un espejo que nos desafía a mirar nuestro propio mundo. Sus advertencias contra la injusticia, contra la complacencia, contra poner nuestra confianza en cualquier cosa que no sea Dios, resuenan a través de los siglos. La pregunta que nos dejan en el aire y con la que terminamos es esta. De todos sus mensajes, ¿cuál resuena con más urgencia en el mundo de hoy?